Si quieres saber lo más reciente sobre fútbol americano, como las últimas noticias de la NFL, el análisis de los expertos en LFA o College Football, o disfrutar de las narraciones de los partidos de Thursday Night y Monday Night, estás en el lugar correcto. Esto es Sport Ball, donde solo cabe el fútbol americano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas noches. Bienvenidos en otro día no común, si le podemos llamar así, pero al final un buen día para hablar de NFL, cuando no es bueno para hablar de NFL, sinceramente, todo el año, ¿no? Nos dedicamos a veces a centrarnos en lo que pasa en esta liga, en torno a esta liga. Entonces, ¿por qué cuando está la temporada activa no nos dedicaríamos a hacerlo en viernes? ¿Por qué no? Díganme un motivo, por así decirlo, para no hacerlo. Pero no, vamos a olvidarnos de ello. Vamos a mejor pensar, digamos, en positivo, si se le puede llamar así. Y centrémonos en lo que nos trae esta semana, o lo que nos dejó la semana pasada la NFL, lo cual pues es muy interesante. Definitivamente son temas los que tratamos el día de hoy, que tienen su base y que están respaldados, ¿no? En lo que hemos visto tras 4 semanas, tras pues prácticamente 64 partidos de temporada regular, y lo vamos a hacer antes, justamente, y creo que eso también le dará un mayor aporte y contexto, ¿no? Antes de que empiecen los descansos, ¿no? Ya a partir de la semana número 5, 4 equipos empezarán a tener su bye week. Entonces, pues eso creo que pondrá de manifiesto, ¿no? Un mejor panorama de lo que hasta el momento tenemos en esta liga. Yo soy Ángel Estrada y a nombre del equipo de Sport Ball les doy las gracias por estarnos sintonizando, por estarnos escuchando a estas horas. Y también le doy las gracias a mis compañeros que el día de hoy están conmigo. En unos momentos más se unirá George García, que probablemente nos esté escuchando ya, pero no aparece desafortunadamente como hablante. Entonces apóyame ahí, George, con las indicaciones que te pasé por escrito. Y pues si no, nada más sal y regresa para poderte tener presente. Mientras tanto, a quien saludo y a quien también le agradezco es al señor Jorge Arévalo, parte también de Sport Ball en el lado de las transmisiones y en los debates. ¿Cómo estás, Jorge? Feliz de estar aquí, Ángel, en viernes. Sé que es un horario poco común para nuestros radioescuchas, pero al final, como dices, si hablamos cuando no hay fútbol americano del NFL, ¿por qué no hablar en viernes? Es más, Ángel, en algún futuro, pues si esto nos sigue creciendo, pues qué tal que hablar diario, ¿no? Hablar de esto sería un sueño. Y pues la verdad, una semana 4 muy interesante, Ángel, con muchos altibajos, muchos rompequinelas, ya hablando del hot seat en algunos entrenadores. Entonces creo que va a ser un programa muy interesante, Ángel. Sí, sin lugar a dudas. En cuanto a lo primero que dices, sí, solamente es cuestión de coordinar evidentemente horarios, y yo estoy muy seguro de que podemos muy pronto hablar de esto y vivir de esto, ¿no? Que sería lo principal. Pero mientras eso sucede, pues vamos a seguir cimentando las bases para que el día de mañana no sea algo sorpresivo, sino bien montado, por así decirlo. Entonces sí, amigo, muchísimas gracias. Y bueno, ahorita George ya andaba por ahí, George, pero se nos acaba de retirar. Entonces vamos a irnos metiendo. Por cierto, nada más para justificar el tema del día, pues hay college, ¿no? Para los que les gusta, para los que aman el college, en estos momentos hay mucha actividad. Está jugando San Diego State, está jugando San Jose State. Y como tal, de parte del top 25, que ya ustedes, si escuchan los especiales que hacemos con Ricardo, ubican bien, pues el equipo de BYU, número 23 de la nación, está ganando 14-0 en estos momentos
a West Virginia. BYU marca de 4-0, West Virginia marca de 2-3. Pero lo que nos concierne el día de hoy, mi estimado Jorge, es pues sí, todo lo que tiene que ver en relación a lo que ya mencionaste, el asiento caliente, la silla caliente, pues esta etapa, ¿no?, en la que entran diferentes entrenadores que pues a veces sí tiene razón de ser, a veces también tiene mucho que ver el equipo, llegan con el equipo ya armado, llegan con el equipo pues que no ellos desearían, ¿no? Pero bueno, por algo se les llama, ¿no? Porque son de estos famosos bomberos, son de estos famosos, pues elementos, ¿no? Que se crean esa fama justamente de rescatadores o de levanta temporadas, ¿no? Y por el otro lado hay entrenadores, y te vamos a mencionar la lista que nos compartió justamente George. Hay entrenadores que ya tienen su tiempo, que para mí ya cumplieron su periodo, ¿no? Alguna vez estamos hablando de esto, yo mencionaba de 5 o 6 años, ¿no? Creo que ya cumplieron ese periodo y es momento de sí empezar a poner una balanza qué han hecho y qué no han hecho. Pero antes de adentrarnos en eso, George García, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ángel, hola Tocayo, hola a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan. Sí, otra vez en viernes, como hace un par de semanas. Buen día. Y sí, Ángel, vamos a hablar de este tema porque sí, pues ha dado de qué hablar esta cuestión de los técnicos, de los coaches en las últimas semanas, sobre su permanencia, sobre cuáles son sus méritos, logros, merecimientos para poder seguirse llamando entrenadores en jefe en algún equipo del NFL. Lo vamos a estar desglosando y por supuesto vamos a estar hablando de qué nos espera y qué fue lo que sucedió en la semana 4 y qué nos espera para esta semana número 5. Efectivamente, amigos, sí, vamos a repasar eso. Por ahí tenemos pendiente justamente hablar de lo que pasó en el Dublin Game, ¿no? Tú que tienes conocimiento de por allá y que seguramente tuviste la oportunidad ya de ver. Y pues por ahí también retomar un tema que teníamos, a ver si nos da tiempo, en relación a la división oeste y el norte de la americana, si no me equivoco, que no abordamos la semana pasada. Pero bueno, vamos por partes, dirían, ¿no? Y entonces vamos a adentrarnos en justamente esto que tú proponías, ¿no? Este tema, sí, definitivamente muy interesante, que creo que hay que darle su contexto porque de los 9 entrenadores que voy a mencionar, pues como lo decía en la introducción, hay que saber diferenciar quién sí y quién no merece pues estar en este lugar, ¿no? Bueno, no merece, quién podría más pronto salir de eso y no tener en riesgo su trabajo. Por un lado, número 1, Brian Callahan, el entrenador de los Tennessee Titans. Número 2, y esto no quiere decir que hay un ranking, sino simplemente están así enlistados, según la CBS. Número 2, Mike McDaniel, entrenador de los Delfines de Miami. 3, Dave Canales, entrenador de las Panteras. 4, Brian Daboll, entrenador de los Gigantes. 5, Aaron Glenn, de los Jets de Nueva York. 6, Zach Taylor, de los Cincinnati Bengals. 7, Kevin Stefanski, de los Cleveland Browns. 8, Jonathan Gannon, de los Cardinals. Y 9, John Harbaugh, de Baltimore. Para empezar a escuchar sus comentarios y lo que tengan que decir al respecto, compañeros, yo nada más precisaría ahí que si hablamos de un orden, creo que no sería el más adecuado, ¿no? Creo que sí podríamos subir algunos, podríamos bajar a otros. Y también voy a reconocer que yo no sabía cómo se llamaba el entrenador de los Cardinals, ¿no? Una disculpa ahí, pero creo que también eso responde un poquito a que no ha hecho grandes cosas con Arizona. Pero bueno, ahorita profundizo. Adelante, quien quiera tomar la palabra. Voy a tomar el tema, me gusta cómo empezaste tú esta plática, porque hay unos coaches que es muy injusto que estén en esta lista y si quieres parto por eso y después discutimos los que sí deberían estar. Uh-huh. Yo creo que con Brian Callahan es muy pronto, tiene un récord de 0-4, sí, un récord total de 3-18, pero realmente ha tenido las armas. Empezó con un Will Levis, ahorita tiene a Cam Ward, pero un Cam Ward sin armas alrededor de él, entonces creo que es muy injusta la lista con él. Uh-huh. De Canales tiene un récord de 1-3 también, pero va 6-15 en su récord con Panteras, pero
realmente Bryce Young el año pasado estábamos hablando que tal vez era un bust, era un fracaso, entonces realmente apenas se están reconectando. Creo que es muy pronto para ya poner a Dave Canales en el hot seat. Te diría que Kevin Stefanski se me hace muy injusto, aún con un récord 1-3 igual esta temporada, 41-47 en su historia con los Cleveland Browns. Fue coach del año 2 veces, creo que ha hecho magia con lo poco que ha tenido. Sabemos los problemas que ha tenido de quarterback, pasando de Mayfield a Deshaun Watson, y de Deshaun Watson pues sabemos todo lo que pasó con los múltiples quarterbacks, Flacco, ahorita Gabriel, Theodore Sanders. Entonces el desastre que hay. Jonathan Gannon, a mí se me hace un gran entrenador. Se me hace que Cardinals, aún con las deficiencias de Kyler Murray, que a él sí yo ya estoy dispuesto a llamarlo un boss, como le llaman los gringos, o ya un fracaso de NFL. Creo que no debieron haberle pagado ese contrato. Creo que ha traído personalidad a los Cardinals de Arizona. Entonces yo creo que si a Jonathan Gannon le dieran otro quarterback, podría hacer cosas diferentes con los Cardenales de Arizona. Okay. Aaron Glenn, la misma situación, 0-4, es su único récord, lleva 4 partidos con el equipo. Creo que es muy pronto. Creo que el traer un exjugador, vemos el ejemplo con Campbell, con los Detroit Lions, esa pasión que traen por el equipo, creo que es muy aporta mucho a la cultura que ellos quieren traer. Creo que esos son los coaches, Ángel, que creo que no deberían estar en la lista, a menos que alguno de ustedes tenga algo diferente que decir. Y simplemente antes de entrar a eso y a los coaches que sí deberían estar, creo que también les faltó Mike Tomlin. Ok, sí. Creo que para completar la lista de los 10, estoy completamente de acuerdo en que tenía méritos, evidentemente, el entrenador de los Steelers. George García, ¿quieres igual empezar por descartar o quieres ya dar motivos de por qué sí? A ver, justo como termina ahorita Jorge, sí. Mira, si estuviéramos en el lunes negro, o sea que es el lunes siguiente a la finalización de la temporada regular, pues si volviéramos a esa fecha sin ir tan lejos de la temporada anterior, pues sí debería estar Mike Tomlin, ¿no? Desde que vi esa lista que estamos aquí debatiendo, que es la de la CBS, también estuve de acuerdo de que pues no puedes poner a Aaron Glenn, de que tiene 4 partidos, es cierto, los ha perdido 4, pero es alguien que está recibiendo un proyecto. Es cierto que pues los Jets de Nueva York están inmersos en una reestructuración eterna, pero como sea, pues no lo puedes poner en esa lista. John Harbaugh sí es otro de esos coaches que tienen que estar sí o sí, por el hecho, no por solo cómo ha empezado la temporada, sino ya por una constante que lleva. Si bien es cierto, califica de manera muy seguida a los Ravens a los playoffs, pues es más por el equipo que tiene, y es precisamente por eso por lo cual lo deben de quitar, porque con un gran equipo, con grandes equipos que ha llegado a tener, nunca ha podido dar ese salto de calidad. Hace no mucho estuvo último en la final de la AFC y no pudo. Brian Daboll, lo mismo con los Gigantes, tuvo un equipo con Saquon Barkley que lo llevó a unos playoffs hace no mucho, pero realmente fue porque la defensiva de Nueva York tiene 2 que 3 piezas que son bastante interesantes, y otra porque tenía Saquon Barkley. Y de los demás, pues sí, Brian Callahan, Mike McDaniel, lo mismo. O sea, le trajeron en algún momento, decíamos que en Miami iba a ser un contendiente, no ha pasado absolutamente nada. Dave Canales, Kevin Stefanski, lo mismo. Zach Taylor, pues bueno, ya no sé si vamos a meternos en ese tema de los Bengals un poco más adelante, cuando veamos lo del norte de la AFC. Se te cuecen las habas, George, se te cuecen. Pues sí, o sea, lo de Zach Taylor ya merece un análisis mayor, porque ya el señor hace rato me quedaba pensando en la mañana que a Cincinnati ojalá no le pase como en su momento le pasó a los Jets de Rex Ryan, ¿no? Que fueron 1-2 temporadas con logros bastante interesantes y después el equipo vino a menos. Oye, Tocayo,
¿Me permites hacerte una pregunta, tocayo? Sí, por supuesto. ¿Taylor o la gerencia? O sea, porque sabemos el problema, ¿no? Todos recordamos ese draft que fue, creo que 2021, si no me equivoco, cuando levantan a Ja'Marr Chase en vez de a Penei Sewell, si no me equivoco, o a otro dinero. No, así es, fue 2021, porque 2020 es cuando el equipo venía de la temporada del 2-14, que fue 2019, 2020 recogen a Joe Burrow y 2021 viene Ja'Marr Chase, y es cuando dicen, ¿por qué Cincinnati no tomó a Sewell, que precisamente se van los Leones de Detroit, en vez de haber tomado a Ja'Marr Chase? Ojo, no queremos decir que lo de Chase fue una mala decisión, evidentemente no lo fue, pero probablemente que en el sentido de, no sé si en ese sentido va tu pregunta, y disculpen la redundancia, que era más prioritario el tema de Sewell. No sé si va por ahí. Más, o sea, sí, un poquito, sí, por supuesto, eso me tocayo, pero más bien la pregunta de qué hace Zac Taylor con eso. Al final del día, Zac Taylor no decide el draft, Zac Taylor no levanta a los jugadores. Y estoy de acuerdo contigo, tiene que estar en el hot seat. Al final del día, pues, vive con lo que tiene y tiene que lograrlo con lo que tiene, y si no lo logra con lo que tiene, pues el que sigue. Son los Cincinnati Bengals, se abre la cartera de Belco. Pero, pues también pobre Zac Taylor, ¿no? No, a ver, el tema de Zac Taylor va por el sentido de que su plan de juego es sumamente pobre. Y yo siempre, o por lo menos hace unas temporadas, le daba mucho a los jugadores. O sea, decía, pues como Zac Taylor fue... Yo me ponía de su lado diciendo, ¿sabes qué? Este coach, con lo poco que teníamos, nos llevó un Super Bowl. Es cierto con Joe Burrow, es cierto con un Ja'Marr Chase, que fue prácticamente el novato del año en 2021, pero él es el que pone el plan de juego. Él tenía en su momento a Joe Mixon, sigue teniendo a dos superestrellas como lo son precisamente el mismo Chase y T. Higgins. Tenía alas cerradas en un momento como Hayden Hurst. Hoy tiene un muy buena ala cerrada como es Mike Gesicki. La línea ofensiva, que es precisamente uno de los temas más cuestionados de Cincinnati. Yo no digo que la gerencia no tenga esta culpa, por supuesto que la tiene muchísima. A ver, pero si nos ponemos a analizar la línea ofensiva de los Bengals, a ver, la gerencia en ese sentido ha tratado de hacer su chamba, como mínimo. ¿Por qué lo digo? Porque ha traído gente como Orlando Brown, como Alex Capa, como Ted Karras, como este chavo, uno bastante aparatoso que trajo en Inglaterra, se me fue ahorita su nombre, que estuvo la temporada pasada, jugó precisamente el primer juego contra Patriotas, le rompen los ligamentos de la rodilla izquierda y no se vuelve a saber de él, no le dio una nueva chance, creo que ahorita en Houston, fue su nombre, venía precisamente de los Pats. Jorge conoce de los Pats, no sé. ¿No te suena, Jorge? A ver si ya sé de quién habla, pero no me acuerdo el nombre, también lo tengo en la punta de la lengua, ahorita lo busco. Sí. Les agradecería que por ahí me apoyaran. A ver, volvemos al tema de la línea, seguimos en el tema de la línea. ¿Se acordarán que Joe Burrow hace una temporada recibiendo 71 sacks entre temporada regular y playoffs, lleva este equipo al Super Bowl? Le traen, se supone, la línea, porque decíamos, Orlando Brown, un tackle que venía de cubrir las espaldas tanto a Joe Flacco y a Lamar Jackson en Trent Brown, mi estimado tocayo. Es exactamente, muchas gracias, tocayo, ese Trent Brown. O sea, la gerencia de Cincinnati ha tratado de hacer en este tema de la línea ofensiva, que es tan criticado en los Bengals, como Joe Burrow en todos estos años con Cincinnati los mantiene competitivos, pero no tiene una línea competitiva. Ha tratado de traer mucha gente, o sea, y así podríamos ir rascando muchos temas. Hay evidentemente muchísimos, pero voy al de la línea ofensiva porque es el tema hoy en Cincinnati que se toca más, y por el cual otra vez Joe Burrow está lesionado, y por el cual otra vez Cincinnati podría estar dejando una temporada más. Entonces, en ese sentido, digo,
todos estos nombres que decimos, Orlando Brown, en Baltimore, en Kansas City, cubriendo las espaldas a Flacco, Lamar Jackson y Patrick Mahomes, campeón, Alex Capa, el guardia titular indiscutible de Brady hace 5 años cuando le ganan el Super Bowl a los Jefes, Lyle Collins, que venía a hacer muy buen trabajo en Dallas, Ted Carras, muy buen trabajo tanto en Miami como en Inglaterra, este chavo que acabamos de nombrar. O sea, la gerencia ha traído gente, pero nunca por una u otra razón, no sé qué le pasa. Yo creo que ahí ya va más por el coacheo. Y vamos con este tema del coacheo al partido del lunes. El partido del lunes es una basofia, es una cuestión de penalizaciones absurdas y que te dices, ¿cómo demonios está pasando esto? Y lo único que te puede, y la única respuesta, creo que lógica e inmediata que se te puede dar, sí, está el tema de la gerencia, sí, por supuesto, el front office de Cincinnati tiene que cambiar muchísimo. Una venta del equipo, por supuesto que no debería de ser una solución lejana que se le debe ocurrir al aficionado. Uh-huh. Pero me parece que el tema de coachea Cincinnati es un equipo ya mal entrenado, que ya está pasando por esa cuestión, y que Zac Taylor, como los coaches en cualquier deporte, en cualquier equipo, se va a morir con la suya, y su plan de juego no va a cambiar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, ya sea por las virtudes del tándem, de los combos que tiene a su disposición ahí en Cincinnati, ha sacado la chamba y se ha quedado las últimas 2 temporadas muy cerca del playoff, a medio juego, y así llevó al equipo a un Super Bowl, y así llevó al equipo a otro casi a regresar al año siguiente otro supertazón. Entonces él se va a morir con la suya. Entonces yo creo que sí, ya en este sentido Cincinnati para mí es un equipo mal entrenado. Okay. Y como se los dije hace rato, y ya para cerrar, el domingo yo creo que se va a poner muy feo que se vayan preparando, muy feo se va a poner. Sí, un partido ante los Leones de Detroit, ¿no? En casa de Cincinnati, pero bueno, pues ya sabes, con el contexto de lo que vienen haciendo los Leones después de haber iniciado con una derrota. Mira, yo te voy a dejar una pregunta, George, para que la analices y para que también tengas tiempo de dar tu respuesta. Y mientras tanto, Jorge y yo vamos a seguir desarrollando este tema. Más allá de cuándo se debe de ir y por qué se debe de ir Zac Taylor, es a quién traes, ¿no? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Cuál es tu visión ahora? ¿O qué quieres implementar en el equipo? Creo que eso también es una respuesta muy complicada, es una pregunta muy complicada de obtener y de definir, pero tú que conoces al equipo seguramente por ahí tendrás alguno que es otro candidato. De todos modos, ahorita te concedo unos minutos para, reitero, poder hablar del resto de entrenadores propuestos. Jorge mencionaba algunos, ¿no? Ya destacaba algunos nombres que, pues sí, se lo han ganado, ¿no? A pulso. Pero como lo mencionan todos, pues el que más años tiene en el puesto es John Harbaugh, ¿no? Y ahí es donde quiero iniciar con mi diferenciación y por qué saqué algunos, ¿no? de este listado, ¿no? Brian Callahan, por ejemplo, ya también lo mencionaba Jorge. Dave Canales, evidentemente, ¿no? Jonathan Gannon. Creo que de estos 9 que mencionamos, junto con Aaron Glenn, obviamente, no tendrían que ser considerados para perder esta temporada su puesto. Creo que podrían los equipos aguantar un poco más. Entiendo que los aficionados estén desesperados, entiendo que se tenga que dar resultados, pero creo que cada equipo y cada entrenador tiene un contexto y eso también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y vuelvo por eso al tema de la visión, de la misión, de qué quiere este equipo, digo, y hablo de visión como una empresa, porque esos son, ¿no? Son algo que generan dinero, son algo que evidentemente te mueven mucho dinero. Entonces pues tienes que tener bien precisado qué buscas con esto. Entonces una vez descartados esos, pero no del todo, ¿no? Sino simplemente por ese motivo, pues obviamente tenemos que hablar de los otros 5, ¿no? Que siguen en esta opción. Stefanski, ¿no? Tengo varios conocidos de los Browns que están hartos de Stefanski por lo que ha tenido en lo que lo han metido, ¿no? La franquicia en temas de quarterback, ¿no? En temas de
de decisiones como la que enfrentó de Myles Garrett y no notar su mano, ¿no? Entiendo, ¿no? Como dice también Jorge, la gerencia tiene que ver probablemente ahí, ¿no? Porque es ver contratos, es ver bonos, es ver todo este tipo de temas. Pero ya a la hora de la hora en la cancha, creo que eso es propiamente del entrenador. Si vemos el historial de los Browns, ¿no? Teniendo entrenadores, pues Stefanski es desde Crennel, ¿no? El que más tiempo ha aguantado, ¿no? Entonces creo que también ahí los Browns, vamos a decir que han hecho bien porque ha dado resultados y también por la división en la que está. Pero sí el tema quarterback principalmente no le ha ayudado, ¿no? Tener a Deshaun, ahora haberse metido en el tema con Flacco, el haber elegido a Sanders. Creo que esas son decisiones compartidas que no le están ayudando a Stefanski, ¿no? Entonces, pues eso también hay que tenerlo ahí en la mesa. Los Delfines de Miami, ¿no? Mike McDaniels, cuarta temporada con un equipo que, pues sí, se creía con ciertas piezas vital, un equipo que podría competir, ¿no? Yo el año pasado lo ponía número 2, sinceramente, de la división, por ahí peleándole a los Bills de Buffalo, sobre todo si ganaban el divisional en Miami, por ahí daban la sorpresa al visitar, pero se defraudó, le pasó lo de Tagovailoa y eso también lo ha vuelto un constante entrenador en la mira, ¿no? Los Delfines es más común, ¿no? Que manejen entrenadores de 3-4 temporadas. Lo vivió Sparano, lo vivió Fibin, lo vivió Gates, lo vivió Flores. Entonces no dudo que más que nada por eso tarde o temprano los Delfines cambien de entrenador. Y para darte la palabra, mi estimado Jorge, porque lo viste desde un lado, ¿no? Esta lista, creo que todavía tienes el tema de los motivos o de los que sí deberían por qué estar, y a lo mejor vamos a coincidir ahí. Brian Daboll, ¿no? Con los Gigantes de Nueva York. Por ahí nos decía hace no mucho Gabriela Pérez, ¿no? Que es fan de los Bills de Buffalo. El error de los Giants es haberle comprado la idea a Daboll, ¿no? El haber creído que si lo hizo, lo que hizo con los Bills, lo podría replicar con los Gigantes. Me costaba trabajo darle la razón, pero híjole, ahora sí creo que lo veo, ¿no? Veo a un Saquon Barkley que lo dejaron ir, temas de gerencia, me queda claro, y como está abriendo con Filadelfia, a un Indiana Jones o Daniel Jones, que ahora con Indianapolis encontró su lugar, ¿no? Entonces, eso pasó en la época de Daboll, y creo que sí tiene mucho que ver con sus decisiones. El problema, ya para terminar, es que todos los que han pasado desde la salida de Coughlin, ¿no? O Coughlin, McAdoo, Shurmur, Judge y Daboll tienen justamente todavía ese fantasma en los hombros y en el estadio y en los títulos, y eso es muy difícil de quitar y de hacer olvidar. De acuerdo contigo, Ángel, de acuerdo, hay cosas que quedan muy marcadas. Eso de repente puede ser injusto, Ángel, de repente hay entrenadores que pueden tener un pésimo fin de semana y ese pésimo fin de semana les cuesta el trabajo con el equipo y realmente luego van a otros equipos y ves cómo brillan, ¿no? Ves el talento que pueden tener, ¿no? Entonces, pues, si quieres también, como dices, vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Los Dolphins es un equipo controversial que aunque tiene marca ganadora general, 29-26 Mike McDaniels, y ahorita va 1-3, ha sido un equipo que realmente cuando empezó, un equipo devastador, que con la velocidad que traían, con el tipo de juego e ingenio, demostraron muchísimo, e incluso recuerdo varias apariciones de ellos en playoffs, creo que 2 si no me equivoco, desde que llegó Tyreek Hill, Waddle, Mostert, la verdad es que era muy interesante verlos, pero creo que Mike McDaniels, Ángel, es un entrenador que, aunque puede ser un gran coordinador ofensivo, es un entrenador que ha perdido el vestidor un poquito. Lo criticaron mucho en la pretemporada, muchos equipos en los entrenamientos compartidos, que era un equipo que no entrenaba igual que otros, que era un equipo que no era fuerte, que no era resistente. Entonces, ya como dueño, que hablen así de tu equipo, pues creo que la verdad es que uno empieza a ser un poquito más exigente y dice, ¿sabes qué? Pues no. Uh-huh. Y lo vemos ahorita en lo que está pasando, ¿no? La verdad es que Miami se ha visto mal y creo que es tiempo de cambiar a Mike McDaniel, y de Mike McDaniel tal vez tenga que regresar a ser coordinador. Uh-huh. Brian Daboll, híjole, yo creo que estoy igual que tú, Ángel. Me encantó lo que dijiste porque como que yo todavía se la compro. Como que todavía creo que Daboll podría hacerlo con un buen quarterback. Creo que esta nueva NFL, Ángel, creo que también nos falta entender eso, Ángel, que esta nueva NFL
por cómo las reglas han cambiado, por cómo se beneficia la ofensiva y en especial al quarterback y a los receptores, realmente si no tienes un buen quarterback no se va a lograr. Sí. El único coach que puede hacer eso y lo demostró ayer, y al rato vamos a hablar de eso, es de Mike Shanahan. Realmente esa es otra historia que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la semana 4 y 5, de lo que va. Pero bueno, ahorita tocamos ese tema. Y para mí, Ángel, yo lo platicaba en otras transmisiones, hay dos coaches que van a ser muy controversiales y tú mencionaste los dos. Uno es John Harbaugh con Baltimore, que tiene un récord de 173 contra 107, un récord abismal, pero también va 1-3. Y Mike Tomlin, que igual tiene un récord de 183 contra 107 y 2 empates, y va 3-1. Pero, como lo platicaba en otras transmisiones, Ángel, si tú te pones a ver los últimos 20 corebacks, creo que son 10 o 5, de 10 a 5 corebacks, ellos tienen, luego reviso la estadística otra vez, que ganaron Super Bowls, todos ganaron en el primer rango de los primeros 5 años que tuvieron como quarterback coach. Te doy ejemplos muy rápidos. Tom Brady y Belichick, en el segundo año de Brady en el equipo, su primer año como starter, ganan el Super Bowl. Russell Wilson fue el año 2 o el año 3 cuando ganan el Super Bowl. Roethlisberger cuando gana el Super Bowl con Mike Tomlin. Stafford con McVay. Brady con Bruce Arians. Y Joe Flacco con Harbaugh incluso. Entonces, si te pones a ver estos quarterbacks que te estoy diciendo, todos ganaron en los primeros años. Y hay un porqué. Pues los contratos son más baratos, Ángel. No estás pagando millones y millones y millones al quarterback y eso te permite distribuir un poquito más el dinero del equipo, ¿no? Entonces, yo creo que Baltimore y Pittsburgh, aunque tienen grandes historias y grandes números, creo que ya pasó y no han logrado cruzar esa montaña. Y voy a usar el ejemplo del Madrid y el Barcelona. El Madrid y el Barcelona pueden estar en primero o segundo lugar de la tabla, pero si estás siempre en segundo los primeros 2 o 3 años, corres al entrenador porque quieres ser el primero, punto. No quiero ser el segundo, quiero ser el primero. Entonces, creo que sería un buen momento para cambiar la cultura en Baltimore y en Pittsburgh. Y para terminar te voy a dejar un regalo, porque para mí se me hace injusto que no esté en esta lista por este dato que acabo de dar, pero por cómo va el equipo vamos a pasarlo tal vez a 2026. Sean McDermott de los Bills. Sin duda. Sí, completamente de acuerdo. También podría formar parte de este top 10, quitando a los que ya mencionamos, que creemos y que coincidimos que no deberían de estar, ¿no? Entonces, sí, coincido con eso. No ha logrado tampoco cruzar la montaña. Ya tiene varios años con Josh Allen. Ya pasaron, creo que son 8 años los que llevan juntos. Qué viejo estoy, Ángel. Pero sí, también yo creo que debería estar en esta lista. Si no gana el Super Bowl o no llega mínimo a final de conferencia, el próximo año debería arrancar la semana 1 en esta lista. Sí, completamente de acuerdo contigo. Para regresar contigo, George, e ir cerrando este tema, yo nada más quiero poner 2 cosas, destacar una cosa de lo que decía Jorge y la otra creo que va a servir de punta para lo que me vas a responder. El tema Baltimore-Pittsburgh, por más que no se parecen en nada, en temas de entrenadores sí tienen algo en común, y es la cantidad de entrenadores que han tenido desde hace años, ¿no? Estaba revisando y sinceramente no sabía en el caso de Baltimore, que solamente ha tenido 3 entrenadores desde su fundación, ¿no? En 1996, recordemos que hubo un tema ahí con Cleveland y bueno, fundan a la franquicia y bueno, todo eso, ¿no? Hablo de Marchibroda, Billick y Harbaugh, ¿no? Harbaugh en concreto desde el 2008. Y los acereros, pues sí, mucho más renombrado su pasado, ¿no? Desde el 69 han tenido a Noll, han tenido a Cowher y han tenido a Tomlin. El tema con estos dos es que, claro, puedes tener infinidad de temporadas ganadoras o medio ganadoras, si lo quieres ver así, pero las derrotas terminan pesando más, ¿no? Y esas victorias de Super Bowl que mencionaba Jorge ya empiezan a tener algo de polvo, ¿no? Algo de... empiezan a mostrar, a hacerse viejos, ¿no? Entonces, si no lo refuerzas año con año, o al menos cada, no sé, 3, 5 años, pues de nada te va a servir decir y presumir que fuiste, ¿no? El que lo llevó al primer título, segundo título en el caso de Baltimore, y el quinto, sexto en el caso de los acereros. Y por otro lado, para ahora sí pasar contigo, George,
y a ver si me puedes responder mi pregunta. El tema con los Cincinnati Bengals también es ¿qué es válido en los Bengals? Que lleguen a final de conferencia, que lleguen al Super Bowl, que pierdan los primeros 2 partidos, que pierdan los últimos. Creo que el valor que le des a las derrotas y a las eliminaciones cuenta mucho, ¿no? No es lo mismo el valor que le da un Panteras de Carolina, un, no sé, Santos de Nueva Orleans, que han tenido años y años malos, a lo que ahora Cincinnati tiene, ¿no? Porque esa llegada al Super Bowl de hace 4 años sigue siendo una vara alta que termina siendo un lastre y algo con lo que no puede el mismo equipo, el mismo Taylor y el mismo Burrow, ¿no? Que coinciden en la época de lo que estamos hablando. Entonces, ahora sí te escucho, amigo. Pues con esto que dices, y esto sí es un punto a favor de Zac Taylor, o sea, se puede decir que Zac Taylor, con sus 5 victorias de postemporada, es uno de los es probablemente el coach más exitoso en la historia de los Bengals. Fíjate. Porque regresó a un Super Bowl, porque ganó juegos de visitante, en playoffs. Porque te hizo olvidar a Luis, George, que llegaba y se quedaba en comodines. Es al punto al cual iba. Y decías, Marvin Lewis es precisamente el punto al que iba. Marvin Lewis sí es cierto que tuvo muy buenos equipos, que tuvo jugadores como Carson Palmer, como Andy Dalton, como Chad Johnson, como AJ Green, equipos que se llaman a través de estos jugadores para hacerse fuertes, y además una defensivas que en su momento eran interesantes. Pero como bien dices, Ángel, o sea, Marvin Lewis llegaba y le daba, o sea, estaba casi en el mismo tenor que Harbaugh y que Tomlin, solamente que Marvin Lewis llegaba a playoffs. Cincinnati en su momento se ponía a pelear con Pittsburgh, con Baltimore, pero cuando le tocaba a ellos ganar la división no pasaba absolutamente nada. O sea, primer round de playoffs para afuera, ya sea de local, ganando la división o jugando como comodín de visitante. Pasaba exactamente lo mismo. Y después del 2016, el equipo vino a menos hasta que apareció Zac Taylor y los regresó una postemporada después de 5 o 6 años. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, es un punto para Zac Taylor en ese sentido. Sí. Y bueno, de una u otra manera se les debe de agradecer. Y por la pregunta que me hacías hace rato sobre a quién vas a traer en caso de correr a Zac Taylor, de que probablemente ya su momento ya pasó, de que lo que tenía que hacer en Cincinnati, y sobre esta vara que dices que es permitido en los Bengals, yo creo que hoy lo permitido en los Bengals sería por lo menos rescatar esta temporada, que aún están a tiempo de hacerla, porque si bien empezaron 2-0 y están 2-2 y probablemente el domingo se pongan 2-3, o sea, 2-3, empezar la temporada 2-3, Cincinnati ya lo sabe y se ha metido a postemporada. Entonces, en otras ocasiones, o por lo menos ha terminado peleando hasta la última semana para meterse a playoffs. Yo creo que lo permitido hoy, por lo menos a corto o mediano plazo, es Cincinnati trata de rescatar tu temporada y ya en algún momento, porque no sé si vayamos a tocar el tema de Joe Burrow, de que no sé qué cuestión hay ahí en Cincinnati, dentro del vestidor. Hay algo que se rompió, de que están muy sentidos de que Burrow no aparece con los Bengals. O sea, sí se operó, parece ser que está en contacto con Chase, con Higgins, pero nada más. No aparece en el sideline de los Bengals. Y eso es una cuestión ahí importante que, te digo, no sé si nos vaya a dar tiempo de tocar o después la podamos hacer. Pero ya, volviendo a ya lo último, es rescatar la temporada para los Bengals. Yo creo que sería lo ideal, que te digo, están a tiempo a pesar de que el domingo vayan a perder, que yo creo que va a suceder, y no por un resultado corto, sino por una paliza o un resultado bastante abultado, por lo menos 17 puntos de distancia. Y otra, ¿a quién traerías a los Bengals? Pues, si por ejemplo, si John Harbaugh dejara el cargo en los Ravens, sería alguien que me gustaría.
que podría dar un aire fresco. No sé si quiere estar dentro de la misma división. Decían Sean McDermott de Buffalo no va a dejar el trabajo, y no creo que más allá de lo que pase con los Bills, porque los Bills van a seguir ahí peleando, pero en algún momento sí me gustaría en Cincinnati. Y ya disponible, pues no hay mucho de dónde. No hay mucho de dónde escoger. Otro coach que podríamos poner en esa lista para la próxima temporada, dependiendo de lo que pase en esta, es el coach de San Francisco, por ejemplo. Okay. Entonces, Shanahan, pues en Cincinnati igual podría ser. O sea, no, tampoco hay mucha baraja de dónde poder elegir. Y no vengan con la cuestión, vayan por Bill Belichick o vayan por Mike McCarthy. Sí, pero por ejemplo, un coach que a mí me gustaría que podría salir de su equipo la próxima temporada sería John Harbaugh. Sí. Ahí la dejo nada más. Ok, interesante, muy bien. Sí, y también ahí es una plática que creo que ya se tendría que tocar aparte. Es también qué antecedentes vas a tener de los entrenadores, porque Taylor venía de ser entrenador de mariscales de campo de los Rams, ¿no? Entonces tampoco es que forzosamente tenga que haber sido coordinador ofensivo, defensivo, de especiales o un asistente en específico, ¿no? A veces, ahora sí que rememorando un poquito a una película de Disney, cualquiera puede cocinar, ¿no? Entonces cualquiera puede ser entrenador, ¿no? Así que el origen es un tanto lo de menos, sino más bien lo que termine, cómo sea el presente, ¿no? Y cómo termine siendo en el futuro. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa con estos entrenadores, cuál de los 9 mencionados, o 11, porque incluimos ya a Tomlin y a McDermott, termina pasando por la guillotina. No deseamos evidentemente porque es trabajo, pero pues si sus números no les ayudan, pues será evidentemente inevitable que se queden en el camino, por así decirlo. Bueno, eso en cuanto a los sillas calientes. Y ahora vamos a meternos a otro tema que también requiere mucho análisis, pero que afortunadamente internet es tan variado que me encontré con una gran nota y que creo que nos va a servir para poner mucho contexto de lo que queremos hablar, aunque obviamente pues ustedes ya lo conocen. En la página en pelotas.com pues se mencionan diferentes datos en relación a esto que están haciendo los equipos especiales, ¿no? Tanto en cuanto a hacer puntos como en evitar puntos o patadas, ¿no? Y para comenzar, en las primeras 4 semanas de la temporada se han registrado 16 bloqueos, ya sean de despejes, goles de campo o puntos extras. La segunda cifra más alta desde 1991. Solo en 2014 se vivió un arranque más frenético con 19 bloqueos. ¿Quiénes destacan entre estos que han hecho bloqueos? Los Philadelphia Eagles, por ejemplo, ¿no? Han tenido participación importante. Recordamos, y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, en el duelo contra los Rams, apenas en el duelo contra Tampa Bay. Y con esto solo 3 equipos más han logrado anotar tras un bloqueo en semanas consecutivas desde el año 2000. Las Águilas en 2014, los 49ers en 2008 y los Ravens en 2022. Pero también lo vital de esto es que se han vuelto patadas y bloqueos que deciden partidos, no son intrascendentes, ¿no? Sino son sucesos que te aseguran una victoria o una derrota. Los Chicago Bears, por ejemplo, ¿no? Con los Raiders de Las Vegas, ¿no? Recuerdo también por ahí, creo, uno de Green Bay, si no es en un error, en la semana... No es cierto, uno de Cleveland a Green Bay, perdónenme, en la semana número 3, ¿no? Que les permitió también venir de atrás. Y bueno, así podemos continuar. El dato en torno a esto es que en apenas 2 semanas se han registrado 3 bloqueos en el último minuto de un partido con el potencial de empatar o dar la ventaja al rival. Desde el 2011, solo en una temporada completa, ha ocurrido más de una vez. Entonces, esto en definitiva está aumentando. Ahora vamos a entrar a los motivos, vamos a entrar a lo que nosotros consideramos, ¿no? Siendo analistas, si ustedes quieren, de sillón, pero al final que estamos domingo a domingo ahí siguiendo la NFL. Y para que igual también me den su valoración, compañeros. ¿Por qué se están bloqueando más patadas? Aquí se consideran 3. Más velocidad en las trincheras, es decir, los linieros defensivos y apoyadores entrenan técnicas específicas para anticipar la patada y penetrar sin ser tocados.
Y eso que les están poniendo más condiciones y castigos, ¿no? Para no hacerlo, ¿no? Por así decirlo. 2. Especialización táctica. Los entrenadores de equipos especiales han inconformado field rooms, análisis por inteligencia artificial, y simulaciones para detectar patrones de los pateadores y centros largos. Y número 3, menor tiempo de ejecución. En pro de la eficiencia, los equipos están apurando el proceso de patada, pero eso también puede provocar fallos en la protección. Así que quien guste tomar la palabra y decirme si coincide o ver otro motivo hasta ahorita, adelante. Mira, Ángel, yo creo que es un tema de tendencias. A mí lo que me gusta, eso es lo que me gusta de la NFL, ¿no? Cada año vienen con algo nuevo, que la liga tiene que adaptarse de una u otra manera, y es algo que hace que la liga sea tan cambiante y tan interesante para nosotros los fanáticos. Te voy a dar algunos ejemplos que van a resonar un poquito con esta situación, pero en otras posiciones dentro de la liga. Por ejemplo, cuando Patriotas ganó el Super Bowl, si no me equivoco, el 51 contra los Rams, en esa temporada los safeties empezaron a ser muy ligeros para poder cubrir el pase, para poder cubrir mejor el pase de los tight ends, y fueron muy débiles contra la carrera. Patriotas con Sonny Mitchell logró empujar al equipo durante los playoffs hasta casi al final contra los Rams, gracias a que los equipos no estaban preparados para detener una carrera profunda o un equipo agresivo con la carrera. Más adelante, unos 3-4 años después, fue la época de los tight ends. Los tight ends, Travis Kelce, George Kittle, fue el boom de toda esta posición, y vimos gran producción por esto, porque de la misma manera los safeties no alcanzaban a tener la corpulencia y la velocidad para poder frenarlos. ¿Qué pasa? Los coordinadores defensivos empiezan a hacer los ajustes necesarios y empiezan a hacer menos efectivos los corredores, porque empiezan a poner más presión en la caja, a bloquear la carrera, y una vez más los Titans tienen que regresar a bloquear más y no pueden tanto salir por pase. Entonces, la nueva tendencia ahorita es lo que tú acabas de decir: estudiar las tendencias del pateador, usar jugadores más rápidos y versátiles en vez de jugadores corpulentos para poder llegar, ya que las nuevas reglas que tenemos hoy en día pues no te permiten bloquear como lo hacíamos antes. Entonces, pues mis aplausos a los coordinadores especiales y a los coaches, porque al final del día esta es la competencia y lo bonito de la NFL. ¿Dónde encuentro el punto y coma para hacer el equipo diferente y poder tener esa ventaja competitiva? Al grado que algunos analistas están hablando que tal vez el punto extra los 3 puntos, ya no sea una buena estrategia. Tal vez ya mejor sea jugártela en cuarta y buscar esos 7 puntos, porque con las nuevas reglas de la salida de patada, realmente la distancia de campo es muy corta y puedes avanzar muy rápido. Entonces, es muy interesante, y pues bueno, veremos cómo ahora lo corrigen el siguiente año y vemos por dónde empiezan a atacar otra vez los equipos. Y también pensemos que esta es una liga de copycats. Todo el mundo copia. Uno lo logra, los coordinadores empiezan a ver videos y encuentran la clave y lo replican. De acuerdo, completamente de acuerdo. Antes de escucharte, George, quiero nada más agregar esta frase para hacer un parteaguas. John Fraser, coordinador de equipos especiales de los Dallas Cowboys, dijo recientemente: hoy en día entrenamos los bloqueos como entrenamos las jugadas de pase o de carrera. Ya no son jugadas de trámite, son oportunidades directas de anotar. ¿Qué te merece eso, George? No sé si tengo por ahí el dato, no sé si ya cercano a los 10 años fue cuando cambió la distancia de goles de campo, y fue cuando se empezó a hacer un porcentaje creciente de aquellas patadas de punto extra, por ejemplo, que eran erradas. Por ahí iría mi comentario. O sea, yo creo que la rapidez del juego, de que el NFL, la evolución del juego, precisamente esto que dices, Ángel, y ya no es una jugada de trámite en donde solamente pides que el equipo especial se ponga para cumplir con la jugada del punto extra, sino que vamos a tratar de bloquearla, vamos a tratar de hacer algo más, porque esos puntos nos pueden significar o una victoria o una derrota. Y es por eso que a veces los equipos o prefieren jugársela en cuarta o prefieren ir por el intento de los 2 puntos. Entonces,
para mí yo creo que la evolución del juego sería una respuesta, y como han comentado, también es una liga que en este sentido va buscando otras tendencias, va buscando que su juego no sé si mejores o hasta se complique más, pero desde esa regla que cambiaron la distancia de los puntos extras, me parece que desde ahí ha venido cambiando esta cuestión de que ya esas acciones ya no son solamente jugadas de trámite, ya son jugadas donde los equipos empiezan a poner mucho más atención, y es lo que aquí decías esto último. Los equipos ya empiezan a ver de que estas jugadas tienen una valía específica, de que te pueden cortar partidos, de que ya incluso las de 3 puntos, los goles de campo de 3 puntos, que tú decías, no, bueno, o sea, es un gol de campo, digamos, de 20 y tantas yardas, un intento de no más de 40, porque ya de ahí el rango de dificultad se complica para el pateador, pero un intento de 35 yardas, decías, pues bueno, ya es casi automático, y solamente vamos a tratar de hacer algo si el juego está en la línea, o si nos van a empatar, o si nos van a ganar. O sea, yo creo que ahí, y eso está muy, muy claro, que a través de eso los equipos le han puesto mucho más importancia a estas jugadas. Ok, interesante. Respondiendo a tu pregunta, amigo, sí, hace 10 años fue cuando los dueños aceptaron esta propuesta, a ubicar a la gente. Antes era desde la yarda 2, desde donde se ejecutaba el punto extra, más las 7 que iba para atrás el pateador, ¿no? Y el sujetador, eran 9 yardas, más las 10, ¿no? Para el fondo de la cancha, pues era un gol de campo de 19, ¿no? Ahora, con la yarda en la 15, más las 7, más las otras 10, estamos hablando de un punto extra de 32 yardas, ¿no? La cosa evidentemente se ha complicado. Y hace poco lo hablábamos, Jorge Arevalo y yo, en una transmisión. Si esto empieza también a caducar y empieza a volverse también una tendencia pues no favorable para el espectáculo, ¿no? Porque al final la NFL es eso también. Ahí está lo que hace el rugby, ¿no? Dependiendo por qué punto de la zona de anotación ingresas, ¿no? Hablando en el ancho de la cancha, es desde donde se ejecuta en este caso la conversión en el rugby, pero acá sería el punto extra, ¿no? Y creo que eso también lo volvería muy interesante, ¿no? De repente ver a esos pateadores poniéndole chanfle, ¿no? Al balón para que ingrese en la Y, ¿no? O entre los postes. Entonces, bueno, sí creo que podría considerarse. Pero justamente hablando de esto, y paradójicamente, pues también los pateadores han evolucionado, compañeros, ¿no? Antes los pateadores tenían que ponerle potencia para evitar un regreso de patada, ¿no? En las de salida y en las de reinicio de partido. Ahora ya no, ahora curiosamente tienen que ser precisos, ¿no? Tienen que buscar que caiga en la llamada landing zone o zona de aterrizaje. Pero esto, creo, de haber perfeccionado la patada larga, les está ayudando el día de hoy a alcanzar altos niveles tanto de precisión como de distancia, ¿no? Hace no mucho, y por aquí tengo el dato justamente de la misma NFL, el pateador de los Patriotas de Nueva Inglaterra logró uno de 60 y... permítanme. Dios, se me fue el dato. Bueno, es Jay Bates de Detroit logró el más largo, pero no tengo la distancia, discúlpenme. Yo estaba viendo al pateador de despeje de los... ¿No fueron 64 yardas, estimado? Sí, creo que sí. Es que depende mucho de la situación en lo que lo evalúes, ¿no? Si es en estadio cerrado, en estadio techado, las condiciones, porque apenas el de Tampa logró uno de 65. En pretemporada el de los Jaguares logró uno de 68, si no me equivoco, pero el punto extra logrado más largo se me escapó, por aquí lo tenía. Pero bueno, el caso es, en lo que lo encuentro, que pues está dando esto justamente, ¿no? La distancia ya no está siendo un total impedimento. Volviendo un poquito a los datos de la nota que encontré,
El porcentaje de efectividad en goles de campo en 2023 fue del 86.8%, el más alto en la historia. En 2024, 45% de los intentos de más de 50 yardas fueron buenos, comparado con el 26% en 2010. Pero, justamente, ahí viene el tema del contexto, ¿no? En donde lo logras, ¿no? Si es un campo con altura, si es un campo, por ejemplo, que se te cuele el aire por una de las cabeceras, como el caso en el de Acrisure Stadium, ¿no? Si juegas en Estados Unidos o juegas fuera, ¿no? Porque en Londres, por ejemplo, de los 40 partidos que ha habido, el duelo, por ejemplo, entre Baltimore y Tennessee se registraron 9 goles de campo, ¿no? Y la mayoría se lograron, ¿no? Entonces todo eso también cuenta mucho, y creo que es lo que hay que poner en contexto para evaluar a los pateadores, ¿no? Que creo que son muy pocos valorados. Hay quienes también, obviamente, sin hacer demasiado, ganan una buena lana, ¿no? Pero pues sí, es algo que ha ido teniendo ahí su análisis muy propio, porque sí, ya no son simplemente complementos del plantel, sino también son vitales, ¿no? en la decisión de los partidos, y bien lo sabemos por los Super Bowls que se han definido justamente por una patada de esta índole. No sé si quieran agregar algo más en torno a esto, Jorge, George. El clásico, los pateadores también son personas, mi estimado. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, por eso se llaman equipos especiales también, ¿no? Creo que es un muy buen nombre el que poseen estas unidades y estos departamentos de los distintos equipos. Bueno, vamos a meternos ahora sí en lo que nos dejó la semana número 4 y visualizar la número 5. Vamos a tratar de dedicarle unos 15-20 minutitos más para también no extendernos ya demasiado. Entonces, pues bueno, como todos saben, en la semana número 4 teníamos 6 invictos, pero nos han quedado solamente 2, curiosamente, uno de cada conferencia. Filadelfia por el lado de la nacional, Buffalo por el lado de la americana. Yo no sé si les gustaría empezar por ahí en cuanto a el campanazo más grande, si le podemos llamar así, ¿no? De estos invictos. Los Jaguares ganándole a San Francisco, los Gigantes ganándole a los Cargadores. También tenemos el caso de... No, Green Bay fue en la semana número 3. Ay Dios, se me va, a ver si me pueden ayudar. ¿Quién más estaba invicto y acaba de perderlo? Los Potros, pero peleando creo con los Rams. Esos creo que no sería tanto un campanazo. Y se me va otro por ahí. Bueno, y Tampa, ¿no? Que perdió con Filadelfia. Ese sí lo consideraría por las condiciones, ¿no? Porque fue en Tampa. Pero antes de yo profundizar, los escucho. De acuerdo contigo, Ángel. O sea, mira, yo creo que yo sí sabía que iba a ganar Filadelfia. No lo consideraría un campanazo. Yo creo que sí, la pérdida de los invictos duele, obviamente, pero la verdad, los equipos siempre requieren yo le llamo cachetada de realidad, para poder llegar mejor aceitados y ajustados a postemporada. Yo creo que de los que mencionas, para mí lo que más me sobresale es el pleito que tienen Robert Saleh y Liam Cohen al final del partido. Saleh acusa a los Jaguares de robar señales de manera legal. Yo me río siempre de esas acusaciones, porque al final del día cualquier persona que vaya al estadio, cualquier persona que esté viendo la transmisión, pues puede ver las señales y ver qué estás haciendo en ese momento. Simplemente grabas el minuto, ves qué jugada, haces la conexión y listo. O sea, no hay ningún problema para robar señales dentro de la NFL. Por eso los coaches se tapan la boca cuando hablan, ¿no? Pero fíjate que sí, obviamente, profundizando rápido, lo de Giants rompequinelas con los Chargers, a todos nos duele, pero bueno, medio Dable, creo que medio salva un poquito la chamba unas semanas más. Sí. En el tema de los invictos. El tema de los Colts, Rams contra Colts, igual que tú, no me sorprende que hayan perdido. Sí pierden el invicto, pero pues no me sorprende. Los Rams, un equipo mucho más completo en ese momento, y aunque los Colts tienen un gran plantel, pues no tienen a un Stafford. No puedes comparar a Stafford con Daniel Jones, ¿no? Nuestro Indiana Jones, por más buena temporada que haya tenido. Yo te diría que para mí, Ángel, las sorpresas fuera de estas que nos mencionas, te diría
sería descubrir que los Steelers vienen mejor de lo que esperaba, que Rodgers viene mucho más maduro como quarterback. Rodgers creo que se ha dado cuenta que no tiene que ser un quarterback explosivo, tomando en cuenta la defensa que tienen ustedes ahorita ahí en Pittsburgh. Los acereros están haciendo un gran trabajo defensivo, generando por lo menos robando por lo menos una vez o dos por balón por partido. Obviamente Baltimore y Chiefs, pues bueno, obviamente poniendo más en nuestro argumento de John Harbaugh en el asiento caliente, y obviamente pues viendo que Baltimore se está cayendo esta temporada, aplaudirle, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero aplaudirle a dos personas, y yo voy a pedir perdón a estas dos personas. Una es a Schottenheimer, el coach de los Vaqueros de Dallas, porque si se ponen a ver, son de los equipos más disciplinados del NFL, con menos pañuelos, y lo que ha hecho Dak, jamás en mi vida pensé decir esto, Ángel, pero esta temporada está jugando como un quarterback que vale $60 millones al año. Y bueno, pues simplemente puntualizar en lo feo que pasó con Tyreek Hill en el Jets con Miami, una historia muy triste. Y me voy a dar un permiso, Ángel, un permiso muy egoísta, porque pues ya también mencionaste la semana 5. Entonces, aunque solo llevamos un partido, Ángel, creo que este partido fue una redención para muchos fanáticos de Nueva Inglaterra, porque lo que hizo Mac Jones ayer, Ángel, el Baby Goat, les voy a platicar, les voy a robar un minuto con esto. Dale. Mac Jones ahorita tiene un récord de 3-0 en la NFL con sus 3 partidos que ha jugado, un porcentaje de 66.7% de completaciones de completar pases, tiene un promedio de 301.7 yardas por partido, un promedio de 7 yardas por pase, un radio de 6-1 en cuestión de 6 touchdowns, una intercepción, y un porcentaje de pasador de 99.1, y quiero que sepan que lideré a la NFL. Ahora, último dato que les quiero dar, y después les voy a hacer una pregunta. 3-0, quarterbacks con récord de 3-0, más de 800 yardas por pase, más de 6 pases de touchdowns, y con solo 3 inicios desde 1950, solo hay 4 quarterbacks que lo han hecho. Kurt Warner en 1999, Mahomes en 2017 y 2018, Stafford en 21 y Mac Jones en 2025. Entonces, sé que ya no se puede hacer nada porque ya pagaste el contrato, ya tienes a Purdy ahí y no puedes hacer nada porque no te puedes hacer el contrato, pero si los 49ers hoy pudieran tomar una máquina del tiempo y no firmar a Brock Purdy, ¿lo harían? ¿Sí o no? Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, te quiero escuchar, George García, si quieres responder a la pregunta o si quieres empezar por revisando lo que nos dejó la semana número 4. Porque justamente yo te quiero llevar a lo siguiente y a ver si así salvamos lo que dejamos pendiente la semana pasada. El norte de la americana. O sea, Pittsburgh primero con 3-1. Baltimore tercero cuarto, dependiendo cómo lo quieras ver, con 1-3. ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Es el día opuesto o qué es esto? Empiezo respondiendo a la pregunta. Yo creo que sí, es muy bueno el dato que dan. Desde 1950 solamente 3 quarterbacks con más de 800 yardas y con marca de 3 en sus primeros 3 inicios. A ver, me parece que todavía es muy pronto, porque Brock Purdy creo que se ha ganado ese contrato, y ahorita por el tema de lesiones. Esa pregunta debería de ser si San Francisco, por ejemplo, este año llega al juego del campeonato y el año que entra está como el mejor equipo de la liga, con Mac Jones. Yo creo que es un poco temprano, pero hay que dejarla ahí. Es muy buena pregunta y muy buen dato. Ahora, del norte de la americana, a ver, Pittsburgh se encuentra hoy con, no sé si está haciendo el mismo, más allá del buen trabajo que se le vio a Pittsburgh el domingo allá en Dublín frente a los vikingos, que fue un partido que, como bien tú lo apuntabas, Ángel, en su momento, el domingo anterior, se le complicó en demasía a Pittsburgh y bien pudo haberlo perdido. Yo creo que de los 4 partidos que lleva Pittsburgh hasta este momento, creo que los 4 los pudo haber perdido en algún momento. No perdió de los Jets, porque los Jets hacen un gran juego, pero al final sus errores los terminan sepultando. De Patriotas ese día ni se diga, con esas 5 pérdidas de balón.
bueno, el día de Seattle, sí, Ángeles, ese día sí les pintaron la cara. No, sí. No, el día de Seattle yo creo que es el único día que no hay, Pittsburgh no lo puede rescatar. Y ahora contra los vikingos, o sea, mira, volvemos a lo mismo, Ángel. O sea, estamos viendo un Pittsburgh, una película que ya en Pittsburgh hemos visto en años anteriores. Sí. Septiembre y octubre, sacando victorias interesantes, con mucha estrella, jugando bien, la defensiva provocando devoluciones. Pero esto lo van a mantener en diciembre, cuando se caen. Claro. Nos vamos, ¿cómo terminaron el año pasado, Ángel? ¿Cómo fue esa temporada de 11-0 y después vino un diciembre tortuoso y se terminaron yendo en el primer round de playoff frente a Cleveland? O sea, también vamos a analizar cómo fue, por ejemplo, en 2021, que igual empezaron con una muy buena marca, 5-2, y se fueron por la puerta atrás en el último partido de Roethlisberger, siendo aplastados, humillados por los Jefes de Kansas City. O sea, el 6-2 del año pasado, George, no te vayas tan atrás. Exactamente, hace 2 años con Buffalo, que también fue una cosa penosa de ver para los equipos de Pittsburgh. Entonces, es algo que ya hemos visto de Pittsburgh, más allá de los puntos favorables que tiene esta ofensiva con Aaron Rodgers y DK Metcalf, y que la defensiva no le tenemos que estar festejando. Hoy la defensiva de Pittsburgh, por calidad, es la mejor de la liga. Está mejorando después de lo que se vio en las primeras 2 semanas, en donde habían recibido casi 800 yardas y 63 puntos en contra. Entonces, no es nada raro. O sea, yo creo que lo de Pittsburgh está bien. Está tomando el lugar de una división en donde Cincinnati pues ha perdido a Joe Burrow y es un equipo que aparentemente está roto y está en una cuestión. Está enfermo parte del equipo. Baltimore, que se ha vuelto unidimensional, de que si no es las jugadas de optativa de Lamar Jackson, o si no es el poderío de Derrick Henry, no hay nada más en ese equipo. No hay plan B, no existe. Y Cleveland, bueno, pobres Browns, más allá de que yo he dicho en algunas ocasiones aquí, por más malos que sean, son un equipo muy incómodo, bastante incómodo de tener. Y bueno, y en esta cuestión de Pittsburgh, y no sé qué piensan en esta cuestión, si hacemos un comparativo, y ya lo decía el tocayo, lo que está haciendo Dak Prescott. El partido del domingo, el domingo en la noche, el Green Bay Dallas fue un partido extraordinario. Extraordinario. De lo mejor es que se ha visto en los últimos 5 años, por lo menos de 2020 para acá. De los mejores partidos, si podemos hacer un top 10 va a entrar. No sé cómo lo vean ustedes. Me pareció un poco, más allá del empate, que es un resultado, no deja de que sí, ya hay más empates que antes, pero no deja de ser extraño. Lo de Dak Prescott, sabíamos que Dak Prescott es un quarterback que puede dar este nivel, y yo creo que todavía más, de que es un cuate con talento. Pero voy más allá. Si tú pones a Pittsburgh y a Dallas hoy, y lo platicaba con un amigo, si tú pones a Pittsburgh y a Dallas hoy en la balanza, Pittsburgh está 3-1, Dallas está 1-2-1. Para mí, si lo pones en la balanza, ¿quién ha jugado un poco mejor? Yo creo que están muy, muy parejos, y ambos equipos tienen una marca diferente. Evidentemente, ya si nos ponemos a desmenuzar y a meternos más, podríamos encontrar diferencias y lo podríamos llegar a entender, pero me parece que Dallas, a excepción de Hoff, que hace 2 domingos frente a los Leones, frente a los Osos de Chicago, ha merecido más, ha merecido mucho más, y es lo que te decía hace rato. No sé, Pittsburgh, de los 4 partidos, que tanto, por X o Y razón, haya tenido el derecho de esa victoria. Evidentemente que en el deporte y en la vida esto no es de merecimiento, sino al final del quien ejecuta o el que tiene mejor suerte, como quieran llamarlo. Pero si lo ponemos en esa balanza, yo creo que Dallas, desde la semana 1 lo dije, no jugó tan mal ese juego con Filadelfia. Le
le gana a Gigantes, sí, recibiendo 37 puntos y recibiendo más de 500 yardas aéreas, pero es un partido muy emotivo. Con Chicago fueron un desastre, su defensiva es un desastre, y ahora con Green Bay no sé si merecían el triunfo, porque también Green Bay hizo mucho por ese triunfo, y hay que ponerle especial atención, por lo menos para mí. Es cierto que el rol de las 12 del día para la semana 5 está el Denver-Filadelfia, pero ese Dallas Jets en Nueva York me parece un juego también bastante interesante. No sé cómo lo ven. Ok, amigo, ok, muy bien. También has abierto más aristas, eso es muy bueno. Déjame ir por partes y de atrás para adelante, ¿no? Respecto a tu pregunta, Jorge, híjole, es que cuando le dan el contrato a Purdy, pues qué te vas a imaginar que le iba a pasar lo que le pasó, ¿no? En temas de lesión, ¿no? El resto del equipo, claro, ¿no? Y yo por eso lo he dicho ahí en distintos grupos, a los que tienen que correr es a los médicos, ¿no? A los fisioterapeutas, porque es increíble que tengas un equipo tan mermado, ¿no? Y aún así, Baltimore ya le dio la vuelta, ¿no? Baltimore tiene medio equipo en urgencias, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí. ¿Responde el contrato al tema mercado, al tema que se fue generando por culpa o por otros equipos? Creo que sí. Y se me haría muy pronto para decir que si se deshiciesen de él, habría que darse de topes en la pared. Creo que hay que dejarlo todavía esta temporada, ver si el muchacho mantiene los pies en la tierra o ya se perdió, y bueno, empiezan a pasar otras cosas que no nos gustan, ¿no? En los deportistas. Entonces, va por ahí mi respuesta. Coincido con George y me duele, pero coincido. Los vaqueros han merecido más, ¿no? Evidentemente. No la victoria contra Filadelfia para nada, pero sí creo que deberían de estar por lo menos con una victoria más. Pues la visita a Chicago, vamos, creo que es pagar derecho de piso, ¿no? Del tema Schottenheimer, ¿no? Aunque nos demostró contra Filadelfia y contra Green Bay que puede competirle a los equipos grandes. Pues con los pequeños ya sabemos, ¿no? Siempre sucede que te fías, que dices, estos no vienen bien y les vamos a ganar en su casa por lo mismo, ¿no? Creo que es una buena lección, ¿no? Una buena forma de decirle que como head coach, ¿no? Por más que tengas 20 años ya en la liga, pues no sabes todo, no conoces todo. Entonces, pues hay que andarse con cuidado. Y el tema Pittsburgh, y comparado con Dallas, es que Pittsburgh en las 4 primeras semanas no ha enfrentado duelos divisionales. Creo que eso es muy importante. Haber enfrentado a los Jets en Nueva York, a los Seahawks en casa, a los Patriotas en Nueva Inglaterra y a los Vikingos en Irlanda, que era un partido de local, lo han sabido aprovechar, ¿no? A mí me sorprendió que cayeran con los Seahawks. Yo esperaba la derrota hasta Minnesota, y no por ser presumido ni nada, sino se me hacía más lógico caer ante Minnesota que ante los Seahawks. El tema es que después de su semana de descanso que tienen en la 5, pues le vienen recibir a Browns, visitar a Bengals, y de ahí otros 3 duelos que no son divisionales: Empacadores, Colts y Chargers. Entonces, si saben sacar provecho y abusar sí, al final provecho del calendario, los Steelers otra vez se podrían poner con una marca positiva. No voy a decir cuál, porque mis expectativas son muy bajas, pero van a llegar con una marca positiva para cuando se enfrenten a equipos como los Bills, los Ravens, si es que mejoran, y los Leones, ¿no? Que esto ya va a ser a finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces, híjole, ahí, pues para los que quieran ver a Mike Tomlin como yo fuera del equipo, no nos va a ayudar el calendario, desafortunadamente. Entonces, pues a ver qué te viene pasando con los acereros y demás. Respecto al tema Dallas Green Bay, lo narramos aquí, tenemos la oportunidad, el señor Arévalo y yo, de llevarlo lejos de nuestros pronósticos, ¿no? Yo lo vi sí con 6-7 puntos de diferencia, si no me equivoco, pero por debajo de los 21 puntos, ¿no? Para el ganador. Jorge vio una gran diferencia a favor de Green Bay y tampoco pasó así. Fue un partido de muchos puntos, me queda claro, y eso le viene bien al espectáculo. Pero también que te metan 40 puntos no habla bien, ¿no? Sobre todo por lo que venía haciendo Green Bay, ¿no? Que se quedó
me parece recibiendo como 13 de Cleveland. A Detroit también lo frenó en 13. A Washington, que también lo tuvimos el partido, lo dejó en 20. Entonces, al contrario de Pittsburgh, que ha mejorado en términos defensivos, creo que Green Bay está empezando a demostrar que puede flaquear. Y del lado de Dallas, pues lo mismo, ¿no? No sabes con Dallas qué va a pasar semana a semana, ¿no? Yo le aposté al Survivor en la semana 2 y por poco me arrepiento, ¿no? Porque necesitaron del tiempo extra para mantenerme con una vida. Entonces, híjole, es complicado, es muy difícil, la verdad, la NFL y en general con Dallas, ¿no? Pero coincido en que merecerían más. De ahí en fuera de la semana número 4, pues, híjole, los Titanes es increíble que se hayan quedado en 0, ¿no? Así como Atlanta una semana atrás, que se quedó también en 0. Los Commanders pues están padeciendo el hecho de no tener a Daniels y a McLaurin, aunque ya regresa, ¿no? Para esta semana el quarterback, ¿no? ¿Qué más? Los Raiders, híjole, qué lástima, ¿no? O sea, le están moviendo y por más que le buscan con Carroll y ahora con Geno Smith, nada más no se hallan, nada más no encuentran. Los Bears, por el contrario, ahí van, ¿no? Parece que está siendo mejor la segunda temporada que la primera de su quarterback. Y bueno, así podríamos seguir. El del Monday Night era, creo que un tanto obvio, entre comillas, que ganara Miami a los Jets, que los Broncos le ganaran a los Bengals. Entonces, pues creo que en la semana 4 en ese sentido pasa pues a ser una semana más de lógicas que de sorpresas. La 5, pues sí, inició con otro tiempo extra, ¿no? Después de lo vivido en Dallas. Yo juraba que teníamos mucho tiempo, sin un tiempo extra en jueves, pero no. Justamente hace un año atrás, Atlanta y Tampa Bay sostuvieron uno en la misma fecha, en la semana número 5, un 3 de octubre en lugar de un 2. Pero, bueno, al final en ese partido hubo uno. Los Rams pecaron de correr, ¿no? Pecaron de poco ingeniosos, ¿no? De no buscarle al playbook, de a lo mejor mandar en ciertas jugadas pase pantalla o que Stafford la hiciera. Creo que por eso pierden en esta ocasión. Y para igual también volver con ustedes y irle dando cierre a este space. ¿Qué espero de la semana número 5? Bueno, de entrada que los Potros no se vengan abajo, ¿no? Que no les pegue esta caída ante los Rams. Van a jugar en casa ante los Raiders, entonces en teoría tienen un rival accesible. Ese Denver-Filadelfia en teoría debe ser un buen partido, como el que esperábamos entre Tampa y las mismas Águilas. Entiendo que se cerró al final, pero ya habían marcado una gran diferencia las Águilas. Era solamente cosa de saber manejar el marcador. ¿Qué otro? Tampa-Seattle también creo que es un partido que promete, ¿no? Si por ahí los Bucaneros vuelven a caer, aunque su división está para el perro, pues creo que también son focos rojos, ¿no? No te puedes dar cierto lujo, ¿no? Para caer ahorita. Entiendo que hay mucha temporada por delante, pero no es una buena señal. El Bengalíes contra Leones, no lo pedía George que lo narráramos, no se va a poder, pero pues, híjole, tal vez por ahí, si es como es en Cincinnati, y bueno, no sé, podría no darse una sorpresa, pero sí no ser tan espantosa la derrota. Y pues el domingo, justamente para de una vez hacerle promoción, tendremos ese Bills contra Patriotas, al final duelo divisional, un duelo que creo que no invita a apostarle a los Bills en el Survivor, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, pero yo no, que estoy aprendiendo a eso. Yo no pondría a un equipo como mi representante en un duelo divisional. Según, ¿no? Yo no sé si es juego de palabras o si es cierto, se espera un frente frío en Buffalo. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y que le pueden poner algo de pimienta a ese Sunday Night. Los escucho para igual también ir cerrando y si les parece que sea en el siguiente orden. Así que Jorge, por favor, adelante. Me encanta que no fui el único loco que vio a Dallas jugando competitivamente, que no vio a Dallas mereciendo más. Eso me da gusto, chicos, que estemos de acuerdo con eso. No me siento mal en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que hemos platicado. Híjole, yo creo que esta semana, como les digo, fue muy complicada. Se rompieron muchas quinelas, pero al final del día es la NFL, es la semana 4.
vamos a entrar a la semana 5 y los equipos están terminando de asentar en el campo. Yo creo que, por ejemplo, un equipo del que no platicamos mucho y nada más mencionamos el otro lado, también es un Kansas, por ejemplo, ¿no? Que vemos que se empieza a sentar en el campo, Sí. que vemos que la inclusión de Worthy empieza a estirar las cosas para ellos, ¿no? Entonces, me quedo muy satisfecho con lo que vi en ese sentido. Creo que Dallas va a seguirse asentando, creo que Dallas va a seguir siendo peligroso. Obviamente, sin CeeDee Lamb no creo que puedan lograr mucho. Lo que dijeron de Chicago, completamente de acuerdo. Creo que de a poco Ben Johnson va a poder, el talento lo hay, si hay talento se puede trabajar con eso, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos trajo esta semana 4. La semana 5 empezó espectacular, Ángel. Creo que lo que tenemos de frente va a ser increíble, y para no quitarles más tiempo a los radioescuchas, pues espero que este Búfalo Patriotas sea una buena sorpresa. Yo sí le puse en contra de mis hermosos y bellos Patriotas en la quinela, pero estoy de acuerdo contigo, Ángel, en el Survivor no lo hubiera hecho tampoco. Ok, amigo, ok. Andas el día de hoy dando cada frase que, híjole, a ver si el día de mañana no te arrepientes, amigo, de todo lo que estás diciendo. Te escucho, George, y sí, eso es cierto. Kansas va a ir a una aduana muy, muy engañosa como lo es Jacksonville, porque aguas con los Jaguares. Aguas con los Jaguares, evidentemente. Si bien Kansas creo que ha mejorado ya con recuperando piezas en las últimas 2 semanas, ese juego del lunes, bastante cuidado. Yo creo que sí, Kansas sale favorito, pero no sé qué tanto se le puede llegar a indigestar este tema de los Jaguares. Para cerrar el tema semana 4, sí menciono honorífica para los Gigantes, que sacan ese triunfo 21-18 sobre los Chargers, pero también hay que decir que me parece que el Gigantes lo termina sacando más por lo que dejan de hacer los Chargers, de acuerdo, no por lo que ellos hacen, aunque a este chavito corredor pequeño, ¿Canes Cativo? Exactamente, que ya desde el día de no me lo Kansas recuerdes, City, amigo, lo dejamos ir, no me lo recuerdes. Escarabu, chicos, Escarabu. No me lo recuerden. Es un chico que tiene muchas cosas interesantes. Lástima lo que les pasa con Malik Neighbors. Se pierde el resto de la temporada. Un receptor que yo he dicho que es el Ja'Marr Chase Jr., porque es todo lo que es Ja'Marr Chase realmente. Si lo ven, si hacen una comparativa, es una copia pequeñita de Ja'Marr Chase. Y evidentemente lo que pasó ayer jueves por la noche, gran partido en Los Ángeles entre San Francisco y los Rams. Y bueno, el domingo ya les decía, en la mañana el Dallas-Nueva York, me parece un partido muy interesante. Vamos a ver a Garrett Wilson contra Trevon Diggs. Vamos a ver cómo se para en esta aduana Dallas. Vamos a ver qué vaqueros vemos. Si vemos otra vez el equipo que jugó contra Green Bay, o vemos otra vez este equipo titubeante que se llena de dudas, como fue el día de Chicago. Y sí, pues en la tarde, pues a preparar los kilos de vaselina, porque ya les había dicho, se va a poner feo ese Detroit-Cincinnati, y yo creo que es la última oportunidad de Jake Browning, y ya ahora sí, ya Cincinnati, más allá de que debe de estar pensando ya en un quarterback, pues Browning tiene su última oportunidad, más allá de que yo lo sigo bancando. Híjole, cualquier resultado que no sea más de 17 puntos para los Leones va a ser sorpresa, y yo creo que una victoria le vendría muy mal a Cincinnati porque maquillaría muchas cosas. Creo que las formas también van a tener que ver, pero sí, la lógica marca que va a ser una derrota bastante fea. Y en la noche sí, ese Nueva Inglaterra ante Buffalo, se ve muy interesante ese partido. También regresando al mediodía, el Denver-Filadelfia, otro buen juego. Y no sé, por ahí alguno que se me esté escapando. Yo creo que son los partidos que, por lo menos para mí, más me interesan para este quinto fin de semana de la temporada regular. Sí, no. La verdad es que creo que abarcamos en general con lo que mencionamos lo que se viene. Les recordamos 4 equipos que descansan: Acereros, Empacadores,
Atlanta y Carolina, si no estoy en un error, son los que no ven actividad en esta semana 5. Así iremos avanzando. Habrá semanas en las que haya 2, en las que haya hasta 6. De aquí hasta la 12, si no me equivoco, que es cuando termina esto. Y ya de ahí pues empezamos a meternos en temas serios con otra vez los 16 equipos en acción. Pues bueno, así llegamos al final de este Space, un Space de cierre de semana laboral, pero que sugiere y que invita a que el fin de semana estemos muy atentos, tanto con el college como con la NFL, para así la próxima semana hablar con los expertos y conocedores de estas dos ramas. También tenemos por ahí algo con el fisioterapeuta Alberto Hernández, así que no se lo pierdan, porque también, exactamente como lo dijeron mis compañeros, las lesiones siguen inundando y siguen siendo... Y van en aumento, ¿no? La gravedad y las causas y las consecuencias van en aumento, lamentablemente, y creo que merece también darle un repaso. Por el momento, les agradecemos de verdad habernos sintonizado, ya sea a través en vivo o a través de Spotify. Muchísimas gracias por recomendarnos, por seguirnos en las redes sociales. Y así pues nos alistamos también para lo que será el próximo Sunday Night, en punto de las 6 de la tarde, a través de Narraciones SB. Yo soy Ángel Estrada, me acompañaron Jorge Arévalo, George García, a quien les agradezco nuevamente, y que sigan pasando una excelente noche, que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos en la próxima. El capítulo se ha terminado. Te agradecemos habernos escuchado hasta el final. No te pierdas de todo nuestro contenido en X, Instagram, Spotify, YouTube, y aquí nos reencontramos en el próximo episodio.